¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar paz en medio del caos? Hoy vamos a explorar los secretos milenarios del estoicismo, una filosofía que nos enseña a dominar nuestras emociones, encontrar belleza en la simplicidad y, sobre todo, vivir con más propósito y serenidad. Comenzaremos esta travesía con 10 lecciones poderosas, como el arte de la ataraxia, el desapego y el amor fati. Aprender a amar nuestro destino. Si deseas transformar el miedo en valentía y encontrar alegría en la gratitud, quédate conmigo, porque estas ideas pueden cambiar la forma en que vives tu vida. Vamos juntos a descubrir el poder del estoicismo y cómo aplicarlo en el día a día para alcanzar la verdadera paz interior. Lección 1. El arte de la ataraxia. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que puede cambiar tu vida de una manera que ni te imaginas: la ataraxia. Sé que este nombre puede sonar un poco raro o complicado, pero te prometo que, cuando terminemos, entenderás cómo esta idea puede ayudarte a encontrar una paz interior que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que era posible. Primero, déjame contarte un secreto. ¿Sabías que la mayoría de las cosas que nos estresan en la vida no tienen tanto que ver con lo que pasa afuera, sino con cómo lo interpretamos en nuestra cabeza? Aquí es donde entra la ataraxia, una joya del estoicismo que básicamente significa tranquilidad de ánimo. Es ese estado mental en el que nada ni nadie puede sacarte de tu centro, donde los altibajos de la vida no te afectan como antes. Imagina por un segundo que estás en medio de un huracán. A tu alrededor todo es caos, viento y destrucción. Pero tú, en el centro de ese huracán, te mantienes firme, en paz, sin importar lo que pase a tu alrededor. Esa es la ataraxia. Es como ser una roca en medio de un río, donde el agua puede golpear y fluir a tu alrededor, pero tú permaneces inmutable, en equilibrio. Ahora, ¿cómo logramos esto? Aquí te va la clave: el desapego. Sí, suena simple, pero es poderoso. No se trata de dejar de preocuparte por todo o de volverte indiferente. Más bien, se trata de aprender a soltar lo que no puedes controlar. Si lo piensas bien, muchas veces nos enredamos en preocupaciones, en miedos, en ansiedades sobre cosas que no están en nuestras manos. La ataraxia nos invita a identificar esos momentos y a elegir conscientemente no dejar que nos afecten. Te lo pongo con un ejemplo práctico. Supongamos que tienes un proyecto importante en el trabajo y de repente algo sale mal. La reacción natural sería estresarse, frustrarse o incluso enojarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en vez de eso tomas un respiro y te dices a ti mismo: esto no define mi paz interior? Haré lo mejor que pueda, pero no dejaré que esto me robe la calma. En ese instante, estás practicando la ataraxia. No te estoy diciendo que es fácil, ni que es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, un ejercicio constante de autoconocimiento y de entender que tu paz es tu responsabilidad. Pero te aseguro que cuanto más lo practiques, más notarás que esas cosas que antes te hacían perder la calma ya no tienen el mismo poder sobre ti. La ataraxia no es sobrevivir en una burbuja donde nada te afecta, sino más bien sobre aprender a ser consciente de tu propia fortaleza interna, de ese lugar dentro de ti que siempre está en calma, no importa lo que pase afuera. Y una vez que empiezas a explorar y fortalecer ese lugar, empiezas a notar que los desafíos de la vida ya no son tan abrumadores como antes. Así que la próxima vez que sientas que el mundo te está lanzando una bola curva, recuerda, tienes el poder de elegir tu respuesta. La ataraxia es ese recordatorio constante de que, aunque no podamos controlar todo lo que nos pasa, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y en esa elección está la verdadera libertad. Lección 2. Practica el desapego.
vamos a hablar de algo que realmente puede cambiar la forma en que vives tu día a día: el desapego. Y no estamos hablando de volverte una especie de ermitaño emocional, sino de algo mucho más práctico y liberador. El desapego es como aprender a dejar ir esas preocupaciones que te tienen atrapado sin necesidad. Imagínate que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, un deseo insatisfecho o una expectativa que tienes. Cuanto más llena está la mochila, más pesada se siente, ¿verdad? Ahora, piensa en lo liberador que sería soltar algunas de esas piedras. Eso es exactamente lo que hace el desapego. Te ayuda a aligerar la carga para que puedas moverte con más facilidad y disfrutar del camino. Aquí va un ejemplo práctico. Supón que estás esperando una respuesta crucial sobre un proyecto. La ansiedad te consume y te sientes atrapado en una montaña rusa de emociones. Practicar el desapego en esta situación significa aceptar que, aunque puedas hacer lo mejor que puedas, el resultado final está fuera de tu control. En lugar de obsesionarte con el resultado, puedes redirigir tu energía hacia otras cosas que sí están bajo tu influencia. Tal vez podrías enfocarte en aprender algo nuevo, en mejorar otras áreas de tu vida o simplemente en disfrutar del momento presente. Es como si estuvieras en una carrera. Si te concentras únicamente en la meta y te agobias por cada paso que das, te perderás el paisaje y el viaje en sí. El desapego te permite disfrutar del proceso y reconocer que, aunque puedes trabajar duro y tener aspiraciones, la vida no siempre sigue el camino que esperas. La verdadera libertad viene cuando te das permiso para disfrutar el viaje sin estar atado a un destino específico. También hay que considerar cómo el desapego afecta nuestras relaciones. En vez de intentar controlar o cambiar a los demás, te das cuenta de que cada persona es un universo en sí misma. El desapego te ayuda a aceptar a los demás tal como son, sin la presión de hacer que se ajusten a tus expectativas. Esto no solo aligera tu carga emocional, sino que también mejora la calidad de tus interacciones. Puedes relacionarte de manera más auténtica y sin el peso de las expectativas no cumplidas. Y aquí viene la parte interesante. El desapego no es sobre indiferencia, es más bien sobre encontrar equilibrio y paz interior. Cuando entiendes que no todo está bajo tu control, te vuelves más resiliente y adaptativo. Puedes enfrentar los altibajos de la vida con una mentalidad más abierta y menos estresante. Así que, en vez de aferrarte a todo lo que te preocupa o te estresa, comienza a practicar el desapego. Suelta un poco esas expectativas y preocupaciones y date el espacio para respirar y disfrutar del presente. Verás cómo tu vida se vuelve mucho más ligera y gratificante. Atrévete a soltar y verás cómo todo empieza a fluir de una manera más natural y libre. Lección 3. Encontrar la belleza en la simplicidad. Imagina que estás en un mercado lleno de colores, sonidos y productos que parecen ser más interesantes que una simple flor en una maceta. ¿Cómo puede algo tan simple competir con tanta complejidad? Te voy a contar un secreto. La belleza verdadera a menudo se encuentra en lo más sencillo. Sí, esa flor en la maceta, el café que disfrutas por la mañana, o incluso una charla tranquila con un amigo. La simplicidad tiene una magia especial que a veces pasa desapercibida en nuestra vida diaria, llena de estímulos y prisas. Vamos a poner esto en perspectiva. Piensa en un momento reciente que te haya traído alegría. Tal vez fue un paseo al aire libre, un libro que te atrapó o una comida casera. Esos momentos, aunque simples, tienen un poder increíble para hacernos sentir bien y conectados. A veces nos dejamos llevar por la idea de que necesitamos algo grandioso o complicado para ser felices, pero la verdad
es que la verdadera riqueza se encuentra en lo cotidiano y en lo simple. Aquí va un ejemplo práctico. Imagina que estás en la playa observando el atardecer. No hay nada más espectacular que ese momento, pero es una experiencia bastante simple, ¿verdad? No necesitas nada más que estar presente y disfrutar. La simplicidad de ese momento, el cielo cambiando de colores, el sonido de las olas, es lo que lo hace tan hermoso y memorable. Otra forma de ver esto es a través de tus rutinas diarias. ¿Cuántas veces nos perdemos en la rutina y dejamos que las pequeñas cosas pasen desapercibidas? Desde preparar un desayuno sencillo hasta el sonido del café que se está haciendo, esos pequeños detalles son los que, si los apreciamos, pueden llenarnos de gratitud y felicidad. Encontrar la belleza en la simplicidad también tiene que ver con reducir el ruido y el desorden en nuestras vidas. A veces tratamos de llenar nuestros días con actividades y cosas que parecen importantes, pero que en realidad solo nos distraen de lo que realmente importa. La simplicidad nos invita a simplificar y a enfocarnos en lo que realmente nos hace felices, sin complicaciones innecesarias. Por ejemplo, en lugar de gastar tiempo en redes sociales comparando tu vida con la de otros, ¿por qué no dedicar ese tiempo a disfrutar de un buen libro o a hacer una caminata al aire libre? La belleza de esos momentos sencillos está en su autenticidad y en la conexión genuina que tenemos con ellos. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado por la complejidad de la vida, recuerda buscar la belleza en lo simple. Dale una oportunidad a esos pequeños momentos y detalles que a menudo pasamos por alto. La simplicidad tiene el poder de brindarnos una paz y felicidad que lo complicado nunca podrá igualar. Atrévete a descubrir la magia en lo simple y verás cómo tu perspectiva cambia para mejor. Lección 4. Vivir en el presente. Vamos a profundizar en una lección que puede transformar tu forma de vivir y sentir el día a día. Vivir en el presente. A veces nos pasamos la vida corriendo de un lado a otro, preocupados por el futuro o atrapados en el pasado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero secreto de la felicidad y la paz interior está en el aquí y el ahora? Primero, hablemos de lo que significa vivir en el presente. No se trata de ignorar el futuro o el pasado, sino de darte cuenta de que el único momento que realmente tienes es el actual. Cuando estás presente, estás completamente inmerso en lo que estás haciendo, sin distracciones de lo que pudo haber sido o de lo que podría ser. Es como disfrutar de una película sin pensar en lo que pasará en la siguiente escena. Imagina esto, estás en una comida con amigos, disfrutando de una conversación animada. Si estás pensando en tu lista de tareas o en algo que hiciste mal ayer, te estás perdiendo la esencia del momento. Vivir en el presente te permite conectar realmente con las personas a tu alrededor, apreciar los pequeños detalles y disfrutar cada instante al máximo. Es como si, en lugar de mirar la película a través de una ventana empañada, pudieras verla con toda claridad. Aquí va un ejemplo práctico. Supón que estás en una cafetería tomando un café. En vez de revisar tu teléfono o preocuparte por la reunión que tienes más tarde, permítete saborear cada sorbo, notar el aroma y la textura del café. Deja que cada momento sea una experiencia completa. Este tipo de atención plena te permite realmente disfrutar y apreciar lo que estás viviendo, en lugar de simplemente pasar por el movimiento. Vivir en el presente también significa aceptar lo que está sucediendo ahora sin luchar contra ello. A veces nos aferramos a cómo deberían ser las cosas o a cómo eran antes. Pero, ¿qué tal si dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y aceptas el momento tal como es? Esto no significa resignación, sino una forma de liberarte del estrés y la frustración que viene con la resistencia constante. Por ejemplo,
Si estás atrapado en un tráfico, en lugar de frustrarte, aprovecha ese tiempo para escuchar una buena canción, reflexionar o simplemente relajarte. Al aceptar el momento y hacerlo mejor con él, te liberas de la ansiedad que viene con el querer que las cosas sean diferentes. Además, vivir en el presente te ayuda a ser más consciente de tus emociones y pensamientos. En lugar de dejar que tus preocupaciones te controlen, puedes observarlas desde una perspectiva más tranquila y objetiva. Esto te permite responder a las situaciones de manera más consciente y equilibrada. La clave está en practicar la atención plena en todo lo que haces. Cuando comes, come. Cuando caminas, camina. No permitas que tu mente vagabundee en el pasado o en el futuro. Deja que cada momento sea una oportunidad para estar completamente presente. Lección 5. Transforma el miedo en coraje. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo, como si una sombra oscura te estuviera frenando? Te voy a contar un secreto. El miedo puede ser el combustible que necesitas para convertirte en una versión más valiente de ti mismo. En lugar de dejar que el miedo te detenga, puedes transformarlo en coraje y usarlo a tu favor. ¿Cómo lo haces? Sigue leyendo. Primero, vamos a desmitificar el miedo. Muchas veces pensamos que el miedo es algo malo, que deberíamos evitarlo a toda costa. Pero aquí está la verdad. El miedo es una respuesta natural y cuando lo entiendes, se convierte en una herramienta poderosa. El truco está en no dejar que el miedo te controle, sino en aprender a manejarlo. Imagina que estás a punto de hacer algo que te asusta, como dar una presentación importante o tomar una decisión crucial. En lugar de quedarte paralizado por el miedo, usa esa energía para prepararte mejor. El miedo puede ser un gran motivador si lo miras desde la perspectiva correcta. En vez de verlo como un obstáculo, considéralo como un empujón que te dice que estás a punto de hacer algo significativo. Aquí va un ejemplo práctico. Supongamos que te da miedo empezar un nuevo proyecto en tu trabajo. Ese miedo es una señal de que te importa el resultado. Así que, en vez de dejar que el miedo te paralice, úsalo para prepararte y planificar con más cuidado. Haz una lista de lo que necesitas hacer y da pequeños pasos hacia tu objetivo. Cada pequeño avance te hará sentir más confiado y te ayudará a convertir el miedo en coraje. Además, es útil enfrentar el miedo de manera gradual. Si te lanzas de golpe a algo que te asusta, puede ser abrumador. Pero si divides el desafío en partes más pequeñas y manejables, te darás cuenta de que es más fácil de abordar. Por ejemplo, si tu miedo es hablar en público, comienza practicando frente a un amigo o familiar antes de hacerlo en un grupo más grande. No olvides que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar a pesar de él. Cada vez que enfrentas tus miedos y tomas acción, te estás volviendo más fuerte y más valiente. Cada pequeño paso que das te acerca a superar ese miedo y te construye una confianza sólida. También es importante recordar que todos enfrentamos miedos. No estás solo en esto. A veces, compartir tus temores con otros puede ser liberador. Hablar con amigos, familiares o incluso con un mentor puede proporcionarte apoyo y perspectivas que te ayuden a ver tu miedo de una manera diferente. Entonces, la próxima vez que sientas que el miedo te está frenando, recuerda que tienes el poder de transformarlo en coraje. Usa ese miedo como una señal de que estás haciendo algo importante y permite que te impulse hacia adelante. Con cada desafío que enfrentas, te estás acercando a una versión más valiente y confiada de ti mismo. Atrévete a convertir el miedo en tu aliado y verás cómo tu vida se llena de nuevas posibilidades y logros. Lección 6. Navegando entre el deseo y la moderación. Vamos a hablar de un tema que es todo un desafío para muchos:
navegar entre el deseo y la moderación. Imagina que estás en un buffet interminable, lleno de todas las comidas que amas. El deseo es como ese platón que quieres llenarlo hasta el borde, pero la moderación es el amigo sabio que te dice que es mejor servirse un poco de cada cosa para disfrutar más. La vida está llena de deseos y está bien tenerlos. Queremos muchas cosas, desde un nuevo gadget hasta unas vacaciones de ensueño. El problema surge cuando esos deseos empiezan a desbordarse y nos alejan de lo que realmente importa. Aquí es donde entra la moderación, esa habilidad mágica de encontrar un equilibrio entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en algo simple: la comida. Todos hemos estado allí, en una reunión donde las opciones son tantas que no sabes qué elegir. El deseo te empuja a probar de todo, pero la moderación te ayuda a elegir con cabeza. Si te dejas llevar solo por el deseo, terminas comiendo en exceso y sintiéndote incómodo. Pero si aplicas moderación, puedes disfrutar de una variedad de sabores sin exagerar. Ahora, llevemos esto a la vida diaria. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Primero, es importante ser consciente de tus deseos y entender qué es lo que realmente está en juego. ¿Estás persiguiendo un deseo porque lo quieres de verdad o porque sientes presión de los demás? A veces, nuestros deseos son influenciados por lo que vemos en redes sociales o por las expectativas sociales, no por lo que realmente nos hace felices. Un truco para manejar el deseo es hacer una pausa y reflexionar. Antes de lanzarte a comprar algo o tomar una decisión importante, date un tiempo para pensar en por qué lo quieres y cómo afectará tu vida. Este pequeño acto de reflexión puede ayudarte a discernir si ese deseo es genuino o si solo es una reacción momentánea. Otro aspecto clave es establecer límites claros. Si tienes un deseo fuerte, como un viaje costoso o una compra grande, establece un presupuesto o un plan para alcanzarlo. Esto te ayudará a mantener el deseo en perspectiva y a evitar que te domine. Por ejemplo, si deseas una nueva bicicleta, en lugar de comprarla impulsivamente, ahorra un poco cada mes hasta que puedas permitirte el gasto sin afectar tus finanzas. La moderación también se trata de disfrutar el proceso. En lugar de enfocarte únicamente en alcanzar un objetivo, aprende a disfrutar del viaje hacia él. Celebra los pequeños logros y encuentra satisfacción en el camino. Por ejemplo, si estás trabajando hacia un objetivo de salud, no te obsesiones con el resultado final. En cambio, disfruta de cada entrenamiento y cada mejora en tu bienestar. Encuentra el equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas y verás cómo tu vida se vuelve más rica y satisfactoria. La moderación no es una restricción, sino una forma de disfrutar más plenamente de lo que tienes y de lo que persigues. Navegar entre el deseo y la moderación es la clave para una vida equilibrada y feliz. Lección 7. Trabajar en el autocontrol. Vamos a meternos en un tema que a veces puede parecer más fácil de decir que de hacer. Trabajar en el autocontrol. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde sabes que deberías decir no, pero terminas diciendo sí y luego te arrepientes? La buena noticia es que el autocontrol no es una habilidad innata, sino algo que puedes desarrollar con práctica y paciencia. Primero, entendamos qué es el autocontrol. Es la capacidad de dominar tus impulsos y tomar decisiones que están alineadas con tus objetivos a largo plazo, en lugar de ceder a placeres inmediatos. Es como estar al volante de tu vida, en lugar de dejar que tus emociones te lleven en una dirección que no deseas. Vamos con un ejemplo simple pero revelador. Imagina que estás en una dieta y de repente alguien trae una torta irresistible a la oficina. Tu deseo de probarla es fuerte, pero tu objetivo es mantener una alimentación saludable.
Aquí es donde entra el autocontrol. En lugar de lanzarte a la torta, puedes usar estrategias para mantenerte firme en tu decisión. Quizás te preguntas, ¿esta torta realmente vale la pena romper mi objetivo? O, en lugar de comer un pedazo, podrías optar por una porción más pequeña y disfrutarla sin culpa. Un truco para mejorar el autocontrol es crear hábitos saludables. En lugar de luchar constantemente contra tentaciones, enfócate en establecer rutinas que te acerquen a tus metas. Por ejemplo, si quieres ser más productivo en el trabajo, establece una rutina de trabajo que te permita concentrarte durante periodos específicos y toma descansos cortos para mantener tu mente fresca. Este tipo de estructura te ayuda a mantener el control sin tener que tomar decisiones difíciles todo el tiempo. Otro consejo es visualizar tus objetivos. Si tienes claro por qué quieres mejorar tu autocontrol, será más fácil mantenerte enfocado. Imagina el beneficio final de resistir una tentación. Tal vez es alcanzar un peso saludable, ahorrar dinero para un viaje o simplemente sentirte más en control de tu vida. Esta visualización puede proporcionarte la motivación extra que necesitas para seguir adelante. También es fundamental conocer tus desencadenantes. Todos tenemos situaciones o emociones que nos empujan a actuar impulsivamente. Identificar estos desencadenantes te permite anticipar y planificar cómo manejar esos momentos difíciles. Si sabes que el estrés te lleva a comer en exceso, busca alternativas saludables para lidiar con el estrés, como hacer ejercicio o practicar la meditación. Y aquí va una última recomendación. No seas demasiado duro contigo mismo. El autocontrol no significa perfección. Todos tenemos días en los que cedemos a nuestras debilidades. Lo importante es no dejar que un tropiezo te desanime. Aprende de él, ajusta tu estrategia y sigue adelante. La clave está en la consistencia y en darte crédito por cada pequeño logro. Trabajar en el autocontrol es como entrenar para un maratón. No es algo que logras de la noche a la mañana, pero cada paso que das te acerca más a tus metas. Con práctica y perseverancia, puedes mejorar tu capacidad para manejar impulsos y tomar decisiones que te acerquen a una vida más equilibrada y satisfactoria. Así que sigue adelante, sigue entrenando tu autocontrol y verás cómo te vuelves más fuerte y más capaz de lograr lo que te propones. Lección 8. Amor fati, ama tu destino. Vamos a charlar sobre algo que puede sonar un poco filosófico, pero que tiene un poder increíble en tu vida diaria. Amor fati, o como dicen los estoicos, ama tu destino. Puede parecer raro al principio, pero ¿qué tal si te dijera que amar lo que te pasa puede ser la clave para una vida más plena y serena? Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces has deseado que las cosas sean diferentes? Que si este trabajo no te gusta, que si esta situación no es la ideal o que si las cosas no salieron como esperabas. Amor fati. Es básicamente aceptar que todo lo que te sucede es parte de tu viaje y aprender a amar cada paso del camino, incluso los más difíciles. Para ponerlo en términos más concretos, imagina que estás atravesando un desafío en tu vida, ya sea una situación difícil en el trabajo o una relación complicada. En lugar de luchar contra lo que está ocurriendo, ¿qué pasaría si decidieras aceptar esta situación como parte de tu viaje personal? La idea no es resignarse o conformarse, sino reconocer que cada experiencia tiene algo que enseñarte. Por ejemplo, si tuviste un fracaso en un proyecto importante, en lugar de dejarte consumir por la frustración, piensa en lo que puedes aprender de esa experiencia. Cada error o contratiempo te ofrece una lección valiosa que te puede ayudar a crecer y a mejorar en el futuro.
Amar tu destino es reconocer que incluso en los momentos difíciles hay oportunidades para aprender y crecer. Otra forma de verlo es entender que todo lo que te sucede está contribuyendo a tu historia personal. Las experiencias negativas y positivas se entrelazan para formar el tapiz de tu vida. Aceptar y amar tu destino significa ver cada hilo, cada experiencia, como una parte esencial de ese tapiz, en lugar de simplemente enfocarte en las partes que no te gustan. Piensa en alguien que admires, como un gran deportista o un artista famoso. La mayoría de ellos enfrentó enormes desafíos antes de llegar a donde están. Ellos aprendieron a amar su destino, a aceptar los altibajos y a usar cada experiencia como un peldaño hacia el éxito. Tú también puedes hacerlo. Cada obstáculo, cada contratiempo es una oportunidad para fortalecer tu carácter y avanzar hacia tus metas. Además, amar tu destino te libera del peso de la culpa y el arrepentimiento. En lugar de preocuparte por lo que podría haber sido, enfócate en lo que está frente a ti y cómo puedes hacerlo mejor. Aceptar tu camino tal como es te permite avanzar con una actitud positiva y abierta, en lugar de quedarte atrapado en el pasado. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de resistirte o desear que las cosas fueran diferentes, practica el amor fati. Abraza tu destino con toda su complejidad. Aprende de cada experiencia y encuentra la belleza en el viaje. El secreto está en amar lo que te pasa, porque eso es lo que te lleva a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que adelante, ama tu destino y disfruta del viaje. Lección 9. La importancia de la empatía. ¿Sabías que la empatía es como el superpoder de las relaciones humanas? Imagina poder leer la mente de las personas y sentir lo que ellas sienten, pero sin necesidad de habilidades sobrenaturales. Eso es lo que la empatía puede hacer por ti. A veces puede parecer que estamos en nuestra propia burbuja, viendo el mundo solo desde nuestra perspectiva. Pero cuando te metes en el rol de otra persona y tratas de ver las cosas desde su punto de vista, te das cuenta de cuánta conexión real puedes crear. Es como si fueras un detective emocional, buscando pistas en las palabras y en el lenguaje corporal para entender mejor lo que está pasando con los demás. Vamos a ser realistas. A todos nos ha pasado alguna vez tener una conversación en la que el otro parece hablar un idioma completamente diferente. Aquí es donde la empatía entra en acción. En lugar de responder con un sí, sí automático, intenta conectar realmente con lo que la otra persona está experimentando. Hazlo con un toque de curiosidad genuina. ¿Cómo te hace sentir esto? O ¿qué es lo más difícil de esta situación para ti? Ahora, imagina que estás en una situación tensa con un amigo o colega. En lugar de sumergirte en tus propios sentimientos o buscar soluciones rápidas, practica la escucha activa. Esto significa escuchar con atención, sin interrumpir, y realmente enfocarte en comprender su perspectiva. Puedes incluso reflejar lo que están diciendo para mostrarles que estás realmente presente. Parece que esto te ha afectado mucho. ¿Me puedes contar más sobre cómo te sientes? La empatía también es una gran aliada en el mundo profesional. Si tienes un equipo de trabajo o estás manejando un proyecto, comprender las preocupaciones y desafíos de tus compañeros no solo mejora la dinámica del grupo, sino que también abre las puertas a colaboraciones más efectivas. En lugar de imponer tus ideas, considera lo que tus colegas están pensando y cómo puedes integrarlo en el proceso. Además, ser empático no solo es bueno para los demás, también te beneficia a ti. Practicar la empatía desarrolla tu inteligencia emocional y te ayuda a manejar mejor tus propias reacciones y sentimientos. Al entender mejor a los demás,
te vuelves más consciente de tus propias emociones y cómo afectan tus decisiones. Vamos a ponerlo en práctica. La próxima vez que tengas una conversación difícil o alguien te comparta un problema, en lugar de apresurarte a dar consejos, tómate un momento para sentir realmente lo que están viviendo. Pregunta, escucha y muestra comprensión. Puede que te sorprenda la profundidad de la conexión que puedes establecer y cómo eso puede transformar la relación. En resumen, la empatía es como un puente que conecta dos mundos, el tuyo y el de los demás. No es solo sobre entender a los otros, sino sobre crear un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda usar tu superpoder de la empatía. Descubre cómo puede hacer que tus relaciones sean más profundas y auténticas. Lección 10. Practicando la gratitud. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, que nada parece ir bien? La gratitud puede ser el antídoto perfecto para esos momentos de negatividad. Y no estoy hablando de ser positivo de manera superficial, sino de practicar la gratitud, de una forma real y profunda que transforme tu perspectiva. Primero, piensa en cómo te sientes cuando alguien te agradece sinceramente. ¿No te hace sentir bien? Bueno, imagina cómo te sientes cuando tú mismo te das cuenta de las cosas por las que puedes estar agradecido. Practicar la gratitud no es solo para los demás, también es un regalo que te haces a ti mismo. Vamos a poner esto en práctica. Cuando te levantes por la mañana, en lugar de lanzarte a revisar tu teléfono y ver las noticias, que, seamos honestos, muchas veces no son nada alentadoras, detente un momento. Tómate un minuto para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como el café que te da energía para empezar el día, o grandes, como el apoyo de tus amigos y familiares. Este pequeño hábito puede cambiar tu día entero. Otra forma genial de practicar la gratitud es escribir un diario de agradecimientos. No tiene que ser algo complicado ni tomar mucho tiempo. Solo anota unas pocas cosas que valoras cada día. Al final de la semana tendrás una lista de momentos y cosas positivas que te recordarán que incluso en los días difíciles hay razones para estar agradecido. Y aquí viene un truco. La gratitud puede ayudarte a enfrentar desafíos. Cuando estás en medio de un problema, es fácil enfocarte en lo negativo, pero si haces el esfuerzo de buscar algo por lo que estar agradecido, incluso en esas situaciones, te das cuenta de que hay luz al final del túnel. Tal vez estás enfrentando un reto en el trabajo, pero podrías estar agradecido por la oportunidad de aprender y crecer. Otra manera de integrar la gratitud en tu vida es expresarla a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien cuánto aprecias lo que hace por ti? Ya sea un compañero de trabajo, un amigo o un familiar, expresar tu agradecimiento puede fortalecer relaciones y generar un ambiente positivo. No tienes que hacer grandes gestos. A veces, un simple gracias sincero puede tener un gran impacto. Ahora la gratitud también te ayuda a cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. En lugar de concentrarte en lo que te gustaría tener o en lo que no está funcionando, empieza a valorar lo que ya está en tu vida. Este cambio de perspectiva puede hacer maravillas para tu bienestar mental y emocional. Finalmente, no subestimes el poder de la gratitud en tu salud física. Hay estudios que muestran que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen menos estrés y una mejor salud en general. Así que, además de sentirte bien emocionalmente, también estarás haciendo algo positivo por tu cuerpo. La gratitud no es solo una palabra de moda, es una práctica que puede transformar tu vida.
al tomarte el tiempo para apreciar las cosas buenas y expresar tu agradecimiento. Estás construyendo una base sólida para una vida más feliz y satisfactoria. Así que empieza hoy mismo a practicar la gratitud y verás cómo tu perspectiva cambia para mejor. Ahora es tu turno. ¿Cómo puedes aplicar estos consejos en tu vida cotidiana? ¿Qué pequeños cambios podrías hacer para mejorar tus relaciones y tu comunicación? Déjame saber en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres más contenido que te inspire a vivir una vida más conectada y significativa, dale un like, suscríbete al canal para no perderte futuros videos y comparte este contenido con tus amigos. Estoy emocionado por leer tus ideas y experiencias. Hasta la próxima.